Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Andino en Casa. Qué gusto que estén de ese lado para recibirnos. Hola, amor. ¿Cómo le va, señor? La verdad que un invitado Sí, de lujo, encantador. este viernes. Sí, ¿no? sí. Además, un gran profesional del periodismo, docente, investigador, escritor, una cara que ves seguramente a Completito, diario. como diría mi abuela. Sí, y ¿sabés qué? Con un activo fundamental. A ver. La credibilidad que tiene el señor Hugo Machiavelli, que hoy nos visita hoy. Hola, Hugo. Muy generoso, ¿eh? Eso generoso. es tremendo. Lograr la creatividad, ¿no? La Sí. creatividad, perdón. Estábamos También. hablando para atrás de cámara de la creatividad. Eso no. De la credibilidad, perdón, la credibilidad. Pero, perdón, quiero decir algo. Se buscan creativos. Bueno, sí, claro. por ¿No? supuesto. Se buscan creativos. O sea, estoy ya tirando la primera idea para que, a ver si la compartís. Totalmente. En algún momento, viste, cuando surgieron las redes sociales, Sí. creo que tenía por ahí, había puesto vivo de mis ideas. Claro. De algún Es hermoso modo eso. hacemos eso nosotros. Y después buscamos el camino con el que nos sentimos más cómodos y vamos, viste, la comunicación y nuestro laburo en los medios y en eso consiste también el ser creativo. Entonces puedo reivindicarme y decir que es el combo perfecto, No, la bueno, creatividad con la No me- credibilidad que No. después tenés que tener. Yo creo que un laburante de esto, creo que me considero eso y por supuesto que en la competencia o en el crecimiento busco siempre tratar de dar pasos, como todos, ponerle mucha energía y pasión a lo que hago, siempre fue así. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo surgió tu carrera? Surgió casi cuando me casé, viste que fue a los 20, o sea, a los 20 años me casé, sí. Muy Un bebé, Muy un pendex, bebé. muy pendex. Con mi mujer, que llevamos ya más de 30 juntos. ¿Y ella tenía Y ella, o sea, nos conocimos cuando ella tenía 15 y yo tenía 18. colegio? 17, no. Salía yo de lo que eran esos momentos pool, ¿te acordás que se jugaba el pool? ¿Cómo? Sí. Me pasé la docena jugando al pool en Duncan, en Flores. Uf. Ping, ¿vos dónde jugabas? Yo en muchos santos lugares, que es del Ajá. otro lado de la generación de Diego Valenzuela, por decir que Claro, hay. sí, Bueno, sí. Y ahí había pools y me acuerdo el momento fue que terminé de jugar al pool o estaba jugando al pool y alguien se me llevó mi campera allí. Y digo, no, era una broma, ¿viste? Una broma. Y entonces de repente le digo, no, lo voy a esperar. No me acuerdo ni quién se la había llevado, una broma. Y de repente estaba con un amigo y venían dos chicas caminando. Y me dice, yo conozco a una de ellas y era la hermana de mi mujer. La conocía de un club del barrio, ahí en Santo Lugar había dos clubes. Defensores de Santo Lugares, Claro. el club que estaba al lado de Ernesto Sábato y Sarmiento Santo Lugar, donde yo jugaba al básquet. Y cosas. Pero bueno, él conocía a la hermana de mi mujer que son diametralmente opuestas, de carácter y todo. Mi mujer ¿Y venía. físicamente también? También, bastante distinta, sí. Y mi mujer, nunca me voy a olvidar, venía con un equipo Adidas muy holgado, cosa que ya me llamó la atención porque muy flaquita ella, 15 años y venían de ver a un partido de básquet o algo de natación. Sí. Y de repente digo, no, vamos a seguirla. Y bueno, efectivamente empezamos a seguirla. Nunca me miró mi mujer en ese momento. Querías cruzar la mirada y no pude. No podía. Y de repente, al final de un tramo de 15 o 20 cuadras hubo un acercamiento. Ah, le metiste. Le metí, 15 le cuadras. metí. Insistencia. Insistente. Y creo, Sí. porque lo va a estar viendo ella y puede decir, no, ¿No fue creo así? que hubo un hasta luego, un besito Sí. para qué sé yo. En agradecimiento, Claro, escúchame, estamos hablando 15 de 2 cuadras, kilómetros. Claro. Claro. Ella dice que yo tenía un pantalón tipo Oxford, Entonces pelo me miro. largo. ¿Anchos? ¿Los anchos? medios anchos. Qué lindo. ¿Pelo medios largo? anchos, pelo largo. Y era, ¿vos de qué año sos? Y 67. Yo soy de 68, somos lo mismo. No sabemos lo mismo. Pelo largo, los anchos. ¿Pero Totalmente, largo acá sí. o pelo largo acá? No tanto, no, Ah. me cayó medio para Melena. atrás. medio- Nosotros por acá. Claro. Sí, exactamente, exacto. Sí. eso. No, porque hubo una época del pelo largo acá. Sí, no no, sé. Sí, ese- no tanto. Diego Torres. Tengo una previa con pelo más largo en Río de Janeiro, previa a eso, pero arrancamos ahí y, O sea y que te miro, pues si te describió, si una mujer describe cómo estabas vestido, te vio. se acuerda, Claro. se acuerda muy bien, incluso que tiene una camperita de jean también ajustadita, media cortita, que es la que me habían llevado. Así que, bueno, y pasó. Días después, o no sé, un tiempo después, andaba con la moto, siempre tuve moto, y me acordé de esas dos hermanas que habíamos visto aquel día, así que empecé solo a A bucear, buscar, a a buscar. patrullar. a- Claro, pensaste a patrullar porque en el barrio Totalmente. la ibas a encontrar en algún momento. Totalmente, Claro. totalmente. Sí, sí, Y, sí. y digo, ¿dónde puede vivir? Porque no la había acompañado hasta la casa. Entonces me encuentro con un chico que no me voy a olvidar, se llama Marcelo Laporta, y digo, Marcelo, ¿vos no conocés a dos hermanas que yo sé que son hijas de un mecánico, padre ferroviario,
urso gigante. Sí, esto estamos hablando sin redes sociales. Sin Estamos nada, contando buscando, la época buscando, de buscando. antes. Estamos hablando del año Claro, porque hoy lo 80 y buscas pico, por 84, Instagram. 85. Sí. Por ahí, Claro. puede ser. Sí, sí. Increíble. Así que así, preguntando, llegué a la puerta de casa y golpeé, ¿Te mandaste? me mandé. Y Golpeé la apareció puerta el y urso. apareció el ¿Y? urso, que es un hombre joven, Tu mi futuro suegro tiene suegro. 70 y pico años, Claro. claro, Sí. aparece así, yo miro para arriba, ¿viste? Digo, discúlpeme, no está. Y yo creo que pregunté por la hermana de mi mujer, porque me acordaba de ese nombre. ¿no? Claro. Y no de- Para una comedia de Suar. Una cosa muy Tremendo, seria. claro, no de- con la- Y sale y dice, le pregunta, estaban las dos adentro, y dice, che, te busco un peludo que esté afuera, un peludo. Y bueno, creo que salieron los dos, pero salió mi mujer y ahí empezamos a conectar. Menos y mal, porque él salía la otra y decía, no, vos no, tu hermana. O sea, salió tu mujer. Sí. Y Buenísimo. ahí conectamos y ahí empezamos de a poquito, Muy chiquitos. Muy chiquitos, somos muy compañeros. Nos recomplementamos. Creo que vivimos de algún modo muy conectados el uno para el otro. No, porque te pregunto y todo está esto porque hay buenísimo. que sostener una relación que se empezó hace tantos años, tan chiquitos. Claro. Viste que siempre te preguntan, ¿y cómo es? Nosotros siempre decimos, la fórmula es el amor. Mientras exista el amor, Sí. es como que está. Después Y lo- ella dijo hace poco algo, porque alguien nos preguntó también, dijo algo que me halagó mucho A ver. y me dice, porque me sigue gustando. Dice, me Claro, sigue- claro. Entonces, O los te sigan mirando. claro, y entonces yo creo que ahí hay una vuelta de tuerca que, o sea, siempre somos una versión distinta a nosotros mismos, Claro. aunque Claro. no nos parezca. Obvio, Sí, porque sí. nos Y van tal pasando vez- cosas, vamos cambiando. Exacto, y tal vez, digamos, a ver, no es que en tantos años nunca nos habremos alejado 2 veces y días, Sí. y cada vez que nos alejamos sufrimos horrores los dos, y cuando nos alejamos nos hemos alejado por tonterías. Claro, Claro, claro. Y que te Y diste cuenta. sufrimos los dos, sufrimos ahí lejos para ver nadie da el brazo a torcer, y cuando volvemos Alguien se ve. hay un amor de nuevo que se enciende. Y es increíble porque, digamos, nos volvemos a elegir. Claro. Y lo notamos eso. Y está buenísimo lindo. decirnos, es como si estuviéramos de novio. En un punto es como si estuviéramos Qué de lindo, novio. qué Sí, lindo. Quiero que está- vean está bárbaro, este joven así, es abuelo. Sí. Yo no puedo creer que seas abuelo de, Sí. no de uno, de 3 De 3. nietos. Por eso Claro. se hizo las canas. Claro. ¿Viste? Él tenía el pelo Claro, morocho tenía el y pelo morocho. al revés, mucha gente tiene canas y Se dice hace, Tini, él se claro. hizo las canas. Se hace la Bueno, cara, pero- es que también, gracias a Dios, pudimos ser papás muy jóvenes y la última cocarda que nos colgamos con familia fue que Priscila, en la semana pasada, terminó su carrera universitaria, es licenciada en Letra de la UBA. Qué lindo. Los 3 ya son universitarios, pero bueno, quedaba Priscila. Estefanía también es graduada en Trabajo Social, se matriculó de la UBA y Brandon es periodista, tiene 2 carreras. Pero bueno, los 3 universitarios son un lujo, los 3 independientes son un lujo también y dos de los 3, las nenas o las chicas como Chicas, como las mamás nenas. Siempre me dieron 3 nietos, así que tengo 2 niñas y un varón de nietos. Qué lindo, Hugo. Qué lindo esta familia, esto que contás. Yo me acuerdo que por lo que vos estabas diciendo, yo le robé también una frase a Paul McCartney. Paul, hablando de su primera mujer, él decía que no encontraba ningún motivo ni ningún espacio como para no compartirlo con ella. ¿Entendés? Ah, No sé, salvo que le pintara un partido de fútbol de truco, no creo que McCartney juegue al truco, pero sí, sí. es lo que nos pasa a los que desde esos cimientos intentamos que esto crezca todos los días. Fundamental. Como también, y acá voy a entrar en un tema que es muy caro a Hugo y a mucha gente que ha seguido su historia, que es el de la identidad. Sí, sí. ¿No es cierto? Porque esto lo hemos hablado en otro contexto de otro programa. Sí. Pero que tiene que ver con los padres del corazón, los que te criaron, Sí, y sí. tus padres biológicos. Totalmente. Que a lo mejor hay gente que no conoce esa historia y me gustaría que vos la contaras. Porque vos te enteraste ya con años, Sí. ¿no? De chiquito, de que eras adoptado. Exactamente, exactamente. Y en el otro programa vos hiciste una pregunta que le recuerdo, mira, porque uno recuerda hechos, viste que nuestra memoria es emotiva. Sí. Vos me dijiste, ¿y cuántos años tenía ese momento cuando me lo dijeron? Y yo, que soy un seguidor de las fechas, no recuerdo o no había pensado exactamente el momento en donde me dijeron No lo que habías era... registrado. Es decir, es como que hay una parte de mí que aún hoy niega esa
parte de esa situación. Fíjate qué loco que es. Tal vez porque sea algo traumática, tal vez porque Sí, la habrás no lo sea. anulado por ahí para escudarte, ¿no? Claro, la historia es básicamente que soy, digamos, de las personas que no conocemos nuestro origen biológico, que todo mi barrio, hace poco me encontré con un amigo que es músico, le mando un cariño, Mario Díaz se llama, y que me vio y me dice, vamos a tomar un café, qué sé yo, y volvió a salir el tema y me dice, Hugo, en el barrio todos lo sabíamos. Y ¿Vos lo lo intuías? Yo lo intuía, pero en el inconsciente. No había pasado al modo lenguaje, Sí, no había pasado no a lo mi expresabas. consciente. No, o sea, yo me comportaba conforme a esa sospecha por un montón de acciones que ahora relato Sí, sí, brevemente. claro. Mi comportamiento obedecía esto, por eso yo no me lo explicaba desde el consciente, porque es increíble lo que pasa con nosotros, y ahora se sabe bastante bien a partir de la epigenética, de la cultura que Claro. nos influye, y es que nuestros comportamientos obedecen a razones que muchas veces desconocemos en materia de lo que expresamos con el lenguaje o lo que Sí, vivimos. sí. Pero yo siempre sentí que algo raro había en ese lugar de mis padres, que fueron, digamos, son mis padres, fueron como los, no sé, los protectores de mi vida. Yo no estaría acá si no hubiese sido por ellos, si algún día no se hubieran preocupado por querer encontrar una criatura. Esa criatura fui yo, que nació en el Carrillo, en el 67. En el medio hay una trama que si querés después vuelvo ahí, pero y finalmente lo estaban esperando desde antes, junto con otras personas del barrio, porque había una madrina mía que también esperaba y aparentemente vino primero un chico y entonces discutieron y ese chico quedó en manos de mi madrina y después vine yo. Ajá. Y fui acogido desde el primer momento con mucho amor y diría con una sobreprotección, que para mí es uno de los argumentos que yo utilizo para decir por qué fui tan rebelde desde el comienzo. Pará, vamos a hacer un punto sí, ahí. Tenemos que hacer una pausa. Porque es maravilloso, porque esto es una historia de amor también. Sí, por supuesto. El Por encuentro supuesto. de Ni hablar. dos padres con un hijo adoptado, un hijo del corazón, como quieras llamarlo. Porque después está la otra historia que vamos a hablar respecto de tus padres biológicos. Sí. Si los conocís, qué pasó entre la última nota y tus ganas de conocer o no conocerlos. Estamos hablando con Hugo Machiavelli, amigo de la casa, con una lindísima historia familiar, de vida propia. También vamos a hablar de laburo, no te vas a No, lo escapar que de quieras, eso. acá estamos. Y nuestras preguntas sagradas. No se vayan. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Seguimos en Los Santino en Casa con Hugo Machiavelli. Hugo, habíamos quedado en esa parte en que el inconsciente o algo te hacía actuar de manera tal que como que vos ya sabías que eras adoptado, te faltaba Claro. verbalizarlo. Claro, y yo creo que ahí hay varias cosas que ocurren con el sujeto, es interesantísimo. No estudié psicología, pero algo, bueno, intenté Vas saber. aprendiendo. Y es que había un Huguito que respondía a lo que los padres adoptivos o a mis padres querían. Y yo también estaba comprometido, que era ser el mejor, estudiar mucho, ir a todos lados, dibujo
inglés, que yo folclore, club, natación, básquet, todo lo Que se hace el abanderado. el abanderado, Claro, de claro. hecho dirigir una bandita, por ahí tengo fotos de comienzo que hablaba también de esta conexión con la comunicación, de leer moral y cívica, todo aquello que me hacía muy bien. Y había otro Hugo que era el que va a salir después en otra etapa, que nos sale a todos, que es en la adolescencia, pero a mí me salió con más fuerza, tal vez, digo, porque jugué a la ruleta rusa en esos años. Y ese Hugo de la rebeldía de la búsqueda más intensa está vinculado con ese otro. Es decir, había como un Hugo social, Claro. perdón hablar en tercera persona, pero para No, describir está bien, está bien. aquel sujeto. Claro. Un Hugo social, que yo, todo impecable, que yo, y uno que estaba ahí escondido para salir en cualquier momento. Y mi primera salida fue muy temprano en la adolescencia, una escapada a Brasil, como yo siempre, a Río de Janeiro. Cuando me lo preguntan, me lo pregunté, no apareció al aire. Y me dice, ¿cómo que te fuiste? Y bueno, no quiero abundar porque yo creo que lo conté, pero de repente me hice amigo de quien era el hermano de una novia que tenía, que era camionero, y me embarqué a Río de Janeiro, y llamé a mamá, estoy en Río de Janeiro. Y entonces todo aquello que ocurrió ahí y que después devino en otras actitudes. ¿Rebeldía era eso? Era una rebeldía y una búsqueda. Yo lo entiendo así, ¿no? Rebeldía y búsqueda. Había algo que decía, yo no era de ahí, ¿y dónde? Salías a buscar Salí en otro a lugar buscar para casi. todos lados, digamos. Claro. Y encontré en el periodismo, después, más tarde, En vez de hacerle la pregunta puntualmente a tus padres. es que no lo sabía. Porque Claro, vos pensás claro, obvio. esto. Yo mi primer elemento, que siempre lo cuento, es mirarme al espejo, el espejo, ¿no? Como elemento ahí revelador, y me veo que tengo una nariz distinta a la de mis padres, que eran de una nariz más tipo aguileña. Mi papá tiene un rostro parecido al de San Martín, ¿no? Mi Sí. mamá un poco parecido también, y yo digo, ¿de dónde tengo? No me parezco a ustedes. Y ellos se miraron en ese momento. Esa mirada entre mis padres, Dijo mucho. para mí fue Claro. revelador, pero no entendí bien en qué sentido. Yo nunca supe exactamente, pero sabía que algo pasaba. ¿Y qué te devolvió el saberlo claro. fehacientemente? ¿Te Eh, tranquilizó? ¿Te reveló más? me acercó a la verdad. Creo que uno de los problemas que Eso nosotros... te iba a decir, dejar los puntos suspensivos es lo peor claro. que creo que nos puede pasar. Exacto. Es el Porque ahí limbo. sí empiezan Sí, un montón de fantasmas, sí, un montón de sí, cosas que sí, uno conjetura sí. mal a veces. ¿no? Me acercó a la verdad, me liberó y me ayudó a entender. Yo tenía muchas preguntas de algunos comportamientos y las encontré como una explicación. Pero además, aquel día en el que me dicen, te queremos invitar a almorzar, yo ya no vivía con ellos, estaba casado, 30 y pico de años. Si no me equivoco fue en el 99. Mira, fíjate cómo Sí. eludo al dato Sí, puntual, sí, o sea, sí, cómo sí. no saber, Sí, sí. pero estoy casi seguro que fue en el 99. Yo ya era papá, íbamos a una iglesia, ahí en el medio un episodio vinculado con una iglesia. Siempre fui católico, después me vinculé más al protestantismo, pero ahí en esa iglesia descubro un poco una actitud de vida en comunidad, de búsqueda de la verdad. Ahí mis padres llegan también y de algún modo asesorado por alguien que es un amigo, dicen, ustedes tienen que hablar con él porque ellos tenían esa carga. Claro. Finalmente deciden hablar conmigo, bueno, fue un momento de llanto, de emoción. Mi papá me dice, bueno, no me puedo morir en paz, se muere a los meses. Increíble. Es una cosa ¿Y tu muy sensación fuerte. cuando te lo dijeron? No, fue abrazarlos y llorar con ellos. ¿viste? Fue muy fuerte, fue un bálsamo de liberación. Y hubiese sido bueno preguntarle más, y no me animé. Eso te iba a decir, ¿no le dijiste por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué no? No hubo como una Sin la pregunta estuvo la respuesta. La respuesta de mi mamá, textual, que la tengo resonando, es: temíamos que nos dejaras de querer. Eso pasa. Temíamos que nos dejaras de querer. Es decir, la idea de no contar, que era muy típico de esa época, era la idea de se entera y sale de acá o se va a buscar a su Claro. origen y nos abandona. Era por amor, pero... Era por amor, te pero era un estaban ocultamiento que se sabe hoy produce mucho daño. Cuando escribí el otro libro en el que abordé esta historia, dentro de muchos casos, me encontré con muchos colectivos que luchan por el tema identitario y muchos se quedan ahí y no pueden salir de ahí. Claro. Y muchos incluso pierden la vida entendiendo por qué fui abandonado. Porque la gran pregunta es que ¿Por también qué te abandonaron? ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, Claro, no es existe verdad. una respuesta absoluta. Claro. En ese por qué me abandonaron, sin entrar en la victimización, es, bueno, está bien, hay muchas ideas sobre el por qué, que era una mamá muy joven. Hay un tema ahí interesante que vos me Perdón, ¿no preguntaste los también. conociste tus padres? No, no los conocí. Y tengo todavía, en este sentido, una mirada que esconde algo de la no búsqueda,
que tal vez no quiera ser todavía y que en algún momento deba ser, pero por mis hijos ahora. Ahora pregunto, ¿sabés si viven o no sabes nada ni siquiera? No sé nada, pero si mi mamá, tal como pude averiguar, era tan joven que no podía tenerme y alguien dice era alguien que, no sé, estaba en el ambiente, no sé qué, y que... ¿En el ambiente artístico? Artístico, qué sé yo, y sería muy joven y tendría 14, 15 años, tiene 14, 15 más que yo, Claro, o o sea, 16. perfectamente, sí, está bien. Perfectamente. Sí, Ay, no, claro. y no te... Sí y no, es decir... ¿Sospechás de alguien? No sospecho no, la verdad que no, y me han aparecido un No, montón de porque- gente. No, porque claro, estás en el medio, Sí. obvio. Pero te digo una cosa, cuando lo aborde el tema de nuevo, porque es un tema costoso, fíjate que después de aquel libro en el Sí. que abordo el tema a pedido de la editora, me escribí el libro La confesión del contador, que es sobre periodismo, nada tiene que ver, y digo, y si vuelvo al tema, pero aquel tuvo un costo muy fuerte, muy lindo por lo gratificante, pero muy fuerte en lo personal, Emocional. que cada tanto digo, tengo que mirar para adelante y no para atrás. Pero no puedo eludir aquello por mis hijos, porque hay un eslabón perdido todavía, hay un eslabón que falta a la historia y creo que Y los vas a ayudar a ellos, claro, los voy a ayudar a ellos. seguro. Es muy fuerte. Sí, Nosotros y es tenemos para hablar programas- muchísimo, tenemos sí, programas sí, sí. cortos, Y además, pero- perdón, antes de ir a las preguntas, para ver cuánto sabés de vos, Sí. para despuntar el vicio, Sí. Hugo, apelando a tu brevedad, ¿no? ¿Cómo ves lo que nos está pasando en la Argentina con la llegada de un Massa superpoderoso, con algunos que tienen expectativa y otros que no? Interesante, mira, la Argentina carece de identidad. Somos un país que fue conformado con múltiples identidades y le cuesta ubicarse en el quién. Argentina, como tiene problema de identidad, siempre busca un padre salvador. Sí. Siempre busca a alguien, como todos los países latinoamericanos, pero hay mucha deuda en la configuración identitaria y de saber hacia dónde queremos ir. Entonces, ahora es Massa al que lo ponemos con la S de Superman o de Sergio Estamos queriendo Massa ese poder, claro. y le damos, viste, a ver si nos puede salvar. Antes fue Alberto, en su momento fue Kirchner, fue Cristina y fue Macri. Entonces, creo que la Argentina no va a poder resolver, por lo menos rápidamente, problemas que son muy estructurales y básicamente culturalmente. Es muy interesante porque ahí se mueven un montón de cosas. Sí, en el que habría que contexto, cambiar. es verdad lo que dice Hugo, De de un buscar país, un papá, un claro, paternalismo, claro. una mamá. De una conducta ya Sí. que no... En un país Que habría que cambiar. presidencialista que hoy tiene algo muy sui generis. Claro, ¿No? porque es un tridente Exactamente. de poder y pareciera que el poder lo reúne Cristina Fernández, se lo otorga a Alberto por momento y ahora se lo otorga a Massa porque el turno de Alberto Sí. no funcionó. La pregunta es, y ya terminamos con esto, si Massa, cuando le pidan un poquito de la devolución de ese poder, va a decir sí o va a decir no, paren. Si la cosa está más o menos bien, ahora Bueno. sigo. Bueno, Y ahí vas a tener mucho voz en La Nación Sí, Más, sí, sí. yo en América y todos nuestros colegas en cada uno de sus canales. totalmente. ¿Está? totalmente. Pero como este programa no es de política, sino de hablar de la vida, de lo divertido, del lado B y de aquello que nos sensibiliza, vamos al cuestionario de Hugo Machiavelli Perfecto. con las 7 preguntas, 7, el número bíblico, sagrado. Así que ¿empiezo yo o empezamos? Vos empezás con las Empiezo mías, yo, vamos. vale. Tiene que ver con tu vida. ¿Qué fábrica había donde está el actual edificio de Ciencias Sociales de la UBA? ¿Terrabuzzi? Sí, señor, Ah, Terrabuzzi. ok, Terrabuzzi. ok. Bien, vamos con la segunda. Muy bien. La portada de tu libro, Confesiones del Contador. Sí. ¿A qué marca de cuaderno de escuela imita? ¿A qué marca de cuaderno de ¿De escuela? escuelita? Sí, espera. Tiene una onda Sí, sí, que, usaba, que todos lo Sí, usábamos sí. de chicos. Es la confesión del contador y es Gloria. Ahí está, Gloria, ahí tapa está. el... Nosotros lo vemos así Bueno, por lo menos. sí, sí. Te voy a hacer un verdadero o falso de la Copa Libertadores que San Lorenzo ganó Sí. en 2014. Vos Dale. que sos cuervo. Sí. A ver, San Lorenzo avanza a octavos de final haciendo 8 puntos en la fase de grupo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, señor. El gol de San Lorenzo en la ida en la final en Paraguay lo hizo Romagnoli. ¿Verdadero o falso? Falso. Sí, señor, lo hizo Mauro Matos. El resultado global de la semifinal contra Bolívar fue 5-1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, muy bien, cuervazo. San Lorenzo le gana a Gremio en el tiempo regular. ¿Verdadero o falso? En el tiempo regular le gana a Gremio, sí, es verdadero. No, falso, definición Ah, por penales. ¿te por acordás? penales. Le gana 4 claro. A Botafogo le ganamos. Muy bien. Exactamente. Exacto. Bien, bien. Pero muy bien. Pasaste. Bueno, a ver. ¿En qué año tu libro, ¿Quién soy? En búsqueda de la identidad, fue reconocido por el Senado de la Nación? Año. 2017. Sí, señor. Excelente. Para un tipo que Perfecto. escapa de las ¿Viste? fechas. Esa sí. Esa Muy me bien. acordé. Esa, sí, bueno, sí. ahí está. Bien. Te tiro un rapidito de programas en La Nación Más de los domingos, me tenés que decir los conductores. A ver. Sustentabilidad.
Sustentabilidad, Los José del motores. Río. Sí, señor. La cornisa. Luis Macul. Eleni Mascampo. Eleonora Col. Muy bien. Hablemos de otra cosa. Pablo Sirven. Sí, señor. Muy bien, aprobadísimo. Bueno, a ver, ¿en qué... vamos con las fechas acá. ¿En qué fecha, mes y año, tremendo Fecha, esto, sí. fecha, mes y año, el cónclave, nombra al primer papa hincha de San Lorenzo? Qué mala la Qué función. difícil eso. El año te lo puedo decir, me parece, A ver. pero no, ya no me voy a acordar. Yo laburaba en Radio La Red, me acordé que salí de ahí, fue en el 2011. No. ¿Un poquito más? Un 12. cachitito más. Uno más. 13. 2013. No, no me 13 acuerdo. de marzo 13 de marzo del del 2013. Nunca me voy a olvidar. Revolución en Argentina. Tremendo, tremendo, sí. Y la última. ¿De qué color fueron los zapatos y moños de Mickey y Minnie en los festejos del 50 aniversario de Disney World? Uy, vos sabés que estuve ahí, me pude dar el lujo, Por sí. eso. ¿Negros? Dorados. Dorados. No, pero muy bien, muy bien, Hugo. Excelente. No acerté mucho, no Está bien, tuve. pero era para joder un ratito. Está muy Bueno, Tenemos que hacer la selfie. vamos a hacer nuestra porque selfie se agradeciéndole nos a Hugo termina el Machiavelli. programa, Viste que es rapidito, pero ¿no? tenemos que invitar de vuelta porque hay mucho más para hablar. Hay que hacer un Esperá. capítulo 2. ¿Dónde está la cámara? Señora, no encuentra la cámara. Ahí va. Ahí, mira. Vamos, Vamos. ¿eh? 1, 2 y... Ahí está. ¡Tarán! Bueno, ¿Salió? Bien. Hugo, Gracias. gracias por haber estado acá. ¿Te Al sentiste contrario, cómodo? muy cómodo, muy Bueno, cómodo. gracias. Muchas Vamos gracias a ustedes. a repetirlo. Y la verdad que tenés una historia maravillosa que contagia a muchos otros a ser valientes, a preguntar, ir para adelante y a no renunciar a algo que es sagrado como es la identidad de las personas. Dale, la verdad, gracias, y la verdad muchas como gracias. nombraste. La Bueno. verdad en todos los contextos. Sí, Hugo Machiavelli. la con verdad. nosotros. Gracias. por haber estado Gracias a aquí. ustedes. Un buen fin de, nos Nos vemos el volvemos a tiempo que viene.